Capítulo 14. Naruto y Fu tardaron un par de días en llegar a Otogakure. El largo viaje podría atribuirse principalmente a la falta de dirección que tenían los dos Jinchuriki con respecto a la ubicación precisa de la villa oculta del sonido. Como era un establecimiento más nuevo, y ubicado en una tierra por la que ninguno de los dos había tenido alguna razón para viajar, les llevó mucho más tiempo encontrar la aldea principal de lo que realmente debería haber tenido. Al final, la base principal de Otogakure terminó estando ubicada en el centro del país. Un simple arco proclamaba la entrada a Oto, y cuando los Jinchuriki se acercaron, fueron detenidos por un par de guardias que exigían conocer sus asuntos. «Estamos aquí para ver, Naruto hizo una pausa, preguntándose si Pain realmente se llamaba así dentro de la aldea, el líder de Akatsuki. Uno de los hombres lo miró con recelo. «No se permite que extraños vean a Kami-sama. Indique sus nombres y afiliaciones, inmediatamente». «¿Kami-sama?» Naruto articuló a Zu. Ella se encogió de hombros, pero antes de que ninguno pudiera responder, una mujer de cabello azul apareció en una ráfaga de papel. Los dos guardias se inclinaron apresuradamente ante su apariencia, murmurando con reverencia a Ángel-sama. «Sígueme», entonó Conan. Pain te ha estado esperando. Naruto y Fu intercambiaron miradas, pero siguieron al usuario de papel a través de la entrada de Iden Sound dentro de la aldea. El pueblo en sí era relativamente poco impresionante. Los sencillos edificios de ladrillo se alineaban en los caminos de tierra y albergaban familias sin otro país al que ir. Los niños retosaban en las calles, supervisados por sus padres, con la mugre y el polvo manchados en sus rostros y ropas. Todo quedó en silencio cuando Conan se cruzó en su camino, la capa negra se agitó en la brisa. Entonces, comenzó Naruto, «¿Pain es un dios, Pain es visto como el salvador de esta tierra», dijo Conan con suavidad. Orochimaru era un tirano, solo estaba interesado en servir su propia agenda, que se enfocaba poco en ayudar a los ciudadanos reales de este país. Pain no tiene tales reparos con respecto a ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Si hay quienes eligen consideramos sus acciones como las de una deidad benevolente, entonces solo aceptaremos tales elogios. Eso es interesante, pensó Naruto. En general, las personas que se empeñaban en dominar el mundo no se enfocaban en los problemas de las personas pequeñas, a menudo las descartaban por carecer de importancia. El poder era su único objetivo, en cada faceta diferente de sus muchos tipos. Riqueza y fuerza, entre otros, y no importaba a quién pisaron para acumularlo. Orochimaru fue un buen ejemplo de tal arquetipo. Pero esto, ayudando a los civiles de una nación que, hasta hace poco, solo se había utilizado para promover los retorcidos deseos de un loco. Los planes de Pain no se ajustaban al modelo estereotípico de un individuo hambriento de poder que se dedicaba a conquistar el mundo conocido. Las palabras de Ar sobre cómo Pain terminaría con el gobierno del tiránico Ansho en Amegakure flotaron en la memoria de Naruto. Quizás había una agenda más oculta detrás de los objetivos del líder de Akatsuki. Si es así, ciertamente era un buen augurio para el plan que Naruto y Fu esperaban que funcionara. De lo contrario, sus vidas estarían a punto de quedar dramáticamente cortas. Conan llevó a los dos Jinchuriki a un edificio alto que se alzaba sobre el resto de Otogakure. Fácilmente tenía varios cientos de pies de altura, y se veía extrañamente fuera de lugar en medio del entorno urbano de la aldea, que de otro modo sería nivelado. «Pain te está esperando adentro», les informó Conan. Luego, sin otra palabra, se separó en una tormenta de hojas de papel. «Aquí vamos», suspiró Naruto, abriendo la puerta y conduciendo a Fu hacia el edificio. Era bastante sencillo por dentro, con una serie de escaleras que rodeaban el interior de la construcción y subían en espiral más allá del campo de visión de la pareja. «Eso parece innecesario», comentó Fu, mirando las escaleras. «Probablemente para disuadir a los civiles de llegar a su dios», presumió el rubio, con un tono de sarcasmo. Muy tedioso, sin embargo. Se giró hacia su compañero Jinchuriki. «Salto de pared». «¿Después de qué?» Naruto bombeó chakra a sus piernas y saltó sobre la pared. Se recuperó en un salto hacia atrás y golpeó el lado opuesto del edificio. Fu lo siguió de cerca. La pareja saltó de pared a pared, realizando una variedad de acrobacias hasta llegar a la cima. De pie, de espaldas a ellos, con vistas al sonido oculto desde una gran abertura, estaba la forma de cabello naranja de Pain. Se giró ante el sonido de los pies de sus invitados, golpeando el acero del piso superior. El silencio reinó mientras cada parte observaba a la otra. «Oto se ve bien», ofreció finalmente Naruto. «Ha progresado», señaló Pain, «pero todavía hay cosas que requieren mejoras».
Los miró a los dos por un largo momento. Debo admitir que estoy un poco sorprendido de que hayas venido aquí. Naruto arqueó una ceja en lo que consideraba una imitación justa de Kakuzu. Oh. Sí. Dos Jinchuriki que vienen voluntariamente a la sede de una organización que saben que los están cazando por su big parece increíblemente tonto. Fu se tensó y Naruto se movió un poco delante de ella, juntando sus manos para formar focas más fácilmente. Tal acción dice mucho de tu estupidez o tu arrogancia. Pain se dio la vuelta y cruzó las manos a la espalda, volviendo la mirada hacia el pueblo de abajo. Sin embargo, dado que Kakuzu no parece ser del tipo que tolera un bajo coeficiente intelectual, y es poco probable que realmente creas que eres capaz de reclamar la victoria sobre un oponente inmensamente más hábil que tú, solo puedo deducir que ninguno de esos supuestos es correcto. Se volvió para mirar a sus visitantes. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Kakuzu dijo que querías hablar con nosotros, respondió Naruto, reuniendo más valentía de lo que sentía. Aunque era difícil saber por las palabras de Pain, era completamente posible que acabara de llevarlo a él y a Fu a la muerte. Eso es cierto. Debes tener mucha fe en la guía de tu mentor para llegar a un lugar tan lleno de peligro. Naruto lanzó una rápida mirada a Fu, como si tratara de corroborar lo que podían decir sobre Kakuzu. No lo expresaría así, Kakuzu creía que era importante que te hablara antes de comprometerme a la acción, dijo Pain suavemente. Verán, es mi deseo utilizar el poder combinado de los 9 Big para crear el monopolio de la guerra, y eventualmente dominar el mundo a través de la continua sangre y lucha. Su sacrificio no sería en vano. Si ese es el caso, ¿no crees que deberías aprovecharte de nosotros antes de extraer el Big? Pain miró al rubio, lo que lo llevó a continuar. Sé que su organización requiere una gran cantidad de fondos para implementar su plan, y debes saber que Kakuzu nos crió para ser cazadores de recompensas. Propones trabajar para alcanzar los objetivos de Akatsuki, extrapola Pain. Sin embargo, incluso ayudar en nuestros planes no te impide lo inevitable. Tanto Kibi como Nanabi son necesarios para mis intenciones. Una ceja naranja se alzó minuciosamente. ¿Qué tipo de reciprocidad esperas que exista de esta asociación? Naruto se encogió de hombros. Solo para vivir un poco más antes de nuestro sacrificio supuestamente inevitable. Una pausa, entonces, recientemente adquiriste un obispo y una torre, lanzó, haciendo referencia, hábilmente, en su propia mente, a Kakuzu Hidan, lo que significa que tu fuerza principal está completa. Ahora, en tu búsqueda para capturar el Big, podemos ser tu mayor oposición, dejó que ese pensamiento perdurara, o dos de tus peones. No soy un genio, pero incluso yo puedo ver qué opción te sirve mejor. Usted ofrece una propuesta intrigante, admitió Pain, dando un paso medido hacia adelante. Pero dime, continuó, levantando lentamente la mano, con la palma hacia los dos Jinchuriki, y usando su poder sobre fuerzas atractivas, para atraer a los niños hacia él. Naruto y Fu lucharon contra su poder, doblando sus cuerpos para resistir la fuerza intencionalmente diluida del Banshee Tenin, pero se deslizaron hacia adelante de todos modos. ¿Qué me impide capturarte aquí y ahora? Naruto gruñó cuando la fuerza de la técnica de Pain aumentó, acercándolo al hombre. Instintivamente, activó el futón Reach, pero la Violent Twin Palm no hizo nada para detener su movimiento. Está bien. Gritó. El tirón en su cuerpo se desvaneció después de un par de segundos, y colocó una mano sobre su corazón en un intento por frenar sus violentos latidos. Detrás de él, Fu también respiraba con dificultad, y Naruto le dirigió una mirada que indicaba que las habilidades de Pain estaban mucho más allá de lo que había imaginado. Absolutamente nada, se dignó a responder, solemne. Solo el hecho de que no nos mataste cuando tuviste la oportunidad antes de que nos fuéramos a buscar a Hidan me hizo pensar que no podías, o tal vez no querías. Pain continuó mirando a Naruto con una fachada inexpresiva. Si así lo deseas, dijo al fin, no tengo ningún problema en utilizar tus talentos para los recursos de Akatsuki. A cambio de permitirte mantener tu libertad, y tus vidas no se hablaron, la mitad de todos los ingresos que recaudes irán a Akatsuki. Después de un momento de vacilación, el 50% de todas las ganancias fue una suma bastante considerable, especialmente teniendo en cuenta la calidad de los objetivos que él y Fu realmente podrían matar en su nivel de habilidad actual. Naruto asintió. No te decepcionará. Ciertamente espero que no. Y él corrió. Realmente, no había otra opción viable considerando lo que acababa de pasar.
El edificio un tanto destartalado en el que se había refugiado aparentemente estaba embrujado, si la voz ronca de la nada y las cosas aleatorias como látigo eran alguna indicación. Tal combinación lo había llevado a una especie de crisis nerviosa, y rápidamente había abandonado su refugio por la noche en favor de acampar al aire libre. Lejos, muy lejos del espeluznante edificio. Un bloque de tierra pasó volando por encima de su hombro, y se giró para desatar una ráfaga de viento contra su presunto perseguidor. Mirando el camino que había recorrido, la luz de la luna solo revelaba un rastro de polvo humeante que se arremolinaba en la brisa. El apretón de paranoia se apretó aún más a su alrededor, se lanzó hacia el matorral de la tierra de la hierba, usando el viento para aumentar su velocidad hasta que jadeaba laboriosamente. Tan atrapado en la carrera, no se dio cuenta de la enredadera que se mezclaba perfectamente en la oscuridad. Se enroscó alrededor de su cuello, rompiéndolo casi sin esfuerzo antes de que incluso pudiera cuestionar su existencia. Su cuerpo se derrumbó en el suelo. Uzumaki Naruto saltó del árbol en el que se había encaramado, un largo hilo de Hyongu se desenvolvió alrededor del cuello de su objetivo y desapareció de nuevo bajo su piel. Fu apareció en poco tiempo, agachándose junto a su víctima y empujándolo con un dedo. Eso fue sorprendentemente efectivo, comentó. No puedo creer que este tipo haya caído en una trampa tan obvia. Su rubia compañera simplemente se encogió de hombros. Fue bastante sorprendente la cantidad de Nukenin etiquetados como tales para las infracciones más leves. Naruto había esperado que la mayoría de ellos fueran poderosos shinobi con la capacidad de manejarse en la mayoría de las situaciones. Este, como varios de los otros que él y Zu habían rastreado y asesinado en los últimos meses, era simplemente un chunin a quien su aldea natal había descubierto intercambiar inteligencia con entidades extranjeras y había escapado antes de ser encarcelado. La información era poderosa, pero también daba crédito a la idea de que la mayoría de los espías no eran ideales para escenarios de combate. Definitivamente tenemos al tipo correcto, aseguró, sacando un volante que había atrapado en su reciente viaje a la arena oculta. Ishikawa Hiro, anteriormente de Sunagakure. Nunca se sabe cómo llegó a Chunin. La mejor pregunta es cómo escapó de Suna en primer lugar. Desde la invasión fallida de Konoha, Suna ha estado luchando por recuperarse de sus pérdidas. Con el Kasekaze y su familia muertos, más la pérdida de Ichibi, Suna ha estado tan enredada en la agitación interna que sería simple para cualquier nivel de shinobi para salir del pueblo. El rubio sacó un pergamino de su bolsillo cuando Fu levantó el cuerpo, permitiéndole desenredar el pergamino en el suelo. Una serie de círculos estaba entintada en el pergamino, varios de ellos inscritos con nombres. Fu colocó el cuerpo de Hiro sobre el siguiente círculo vacío, y Naruto realizó algunas señales rápidas con las manos antes de colocar una palma sobre el cadáver. Desapareció en una nube de humo. ¿Cómo está Kamehens?, preguntó, refiriéndose al camaleón, uno de los hijos de Shiromari, que se había hecho pasar por el edificio apartado. Está bien. Desapareció tan pronto como el objetivo se perdió de vista. Bueno. Envolvió el pergamino y lo guardó en su bolsillo. La escritura fue un notable ejemplo del genio de Orochimaru. Pain se los había entregado antes de partir de Otogakure, alegando que era algo que había encontrado en uno de los laboratorios de Sannin y que sería útil para su empresa. Era un rollo de sellado diseñado específicamente para contener cadáveres, inscrito con sellos adicionales para evitar la descomposición del contenido sellado en su interior. Deberíamos visitar un punto de intercambio pronto. Quiero ver cuánto beneficio hemos obtenido. Suena bien. Tomaron los árboles y se dirigieron a uno de los pequeños fuertes de árboles que habían creado en todas las naciones elementales con el fin de tener bases de operaciones. Ambos fueron sorprendidos por el ataque. Un bloque de madera salió disparado del tronco del árbol del que saltaba Fu, la atrapó a un lado y la golpeó profundamente en el bosque. Naruto se volvió hacia su aullido, pero la rama en la que estaba se enroscó a su alrededor y lo arrojó violentamente al suelo. Aterrizó con un hoz amortiguado, pero solo logró levantar la cabeza antes de que los pilares de madera brotaran de la tierra y lo cubrieran. ¿Qué demonios?, él murmuró. Fu. Tu compañero está preocupado, dijo una voz desde las sombras. Eres el único en el que estoy interesado, Kibi Jinchuriki. Naruto palideció ante eso. Pocas personas deberían saber qué contenía el Demon Fox de 9 colas, y mucho menos querer apuntarlo por él. Jugó brevemente con la idea de que Pain había incumplido su acuerdo y envió a uno de sus cobardes tras él y Zu, pero luego lo descartó.
Solo Pain, Tobi y Setsu tenían habilidades de las que Naruto no estaba al tanto, y aunque manipular árboles podría ser algo que Setsu podría hacer, la voz que había hablado no sonaba como la mitad del hombre de la planta. Ni sonaba como ninguno de los otros dos. Además de eso, si era Akatsuki, que sin duda se ha interesado en la contención de Zu, así que esta persona aparentemente tenía ninguna intención de hacerlo. Eso significaba que había un nuevo jugador en el juego. Genial, Naruto resopló mentalmente, justo lo que necesitaba. Alguien más interesado en mí. Como si un grupo de Nukenin de clase S no fuera suficiente. Kami claramente me odia. Golpeó sus nudillos contra uno de los pilares de su prisión y comenzó sorprendido. De ninguna manera, no puede ser, ¿quién eres? Él demandó. Una figura salió de las sombras. Llevaba una armadura gris en el pecho sobre un mono negro sin mangas, completo con protectores para los brazos y guantes negros que le pasaban por los codos. En la espalda llevaba una espada y una máscara de porcelana blanca, con un diseño vagamente felino, con marcas rojas y verdes que cubrían su rostro, dejando mechones de cabello castaño que sobresalían por encima de la máscara como su única característica física visible. Estaba agarrando su muñeca derecha con su mano izquierda, la derecha sostenía la palma hacia Naruto con el personaje de sentarse inscrito en él. Puedes llamarme Tenso si así lo deseas. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Anbu, Konoha Anbu. Tenso no dijo nada. Aún así, esto debería ser imposible. Con la excepción de Tsunade de Sannin, la línea Senju está extinta, y ella ni siquiera tiene el Kekkei Genkai del Shodai Hokage. Mokuton no debería existir. El moreno permaneció en silencio, y el Jinchuriki maldijo mentalmente la máscara que llevaba el hombre. Era frustrante nunca ver las expresiones faciales de Kakuzu. No poder ver a este hombre era aún peor. Tengo razón, ¿verdad? No hay otra habilidad en el mundo que pueda manipular árboles y producir madera de la nada. Eres bastante astuto, fue todo lo que dijo Anbu. Mierda. Naruto estaba bien y realmente jodido. Si Kakuzu, quien sabía cuánto más fuerte que él, no hubiera podido vencer el poder del límite de la línea de sangre de lanzamiento de madera del Shodai Hokage, ¿qué posibilidades tenía? Eso no quería decir que este tipo Tens fuera tan fuerte como Senju Hashirama, lo cual era muy dudoso, pero todavía estaba en posesión de un Kekkei Genkai extinto, y era lo suficientemente bueno como para estar en Anbu. Las probabilidades realmente no parecían estar a su favor. Experimentalmente, formó una brisna de viento a lo largo de su brazo, la punta se extendía unos centímetros más allá de las puntas de sus dedos. Hasta ahora había descuidado reemplazar su Akisashi, aunque había recuperado sus corazones Futon y Suiton, y lo cortó en una de las barras de madera. Una simple astilla fue tallada en la prisión. Naruto lanzó un gorgoteo estrangulado ante la falta de daño que los elementos más agudos le hicieron al legendario no Jutsu Mokuton. No podrás liberarte de mi Shitsu no Jutsu por medios convencionales, le informó Tens. Ahora es el momento de regresar a Konoha. No hasta que esté listo para destruirlo, gruñó el rubio, optando por un método diferente de escape. Por un golpe de suerte, Tenso se había olvidado de crear un piso de madera. Si alguna vez se volvieran a encontrar, ciertamente no olvidaría hacerlo. Con una rápida aplicación de chakra, Naruto se deslizó bajo tierra a través del Toton Moguragakure no Jutsu y comenzó a hacer un túnel lejos del miembro Anbu. Ventosa. Toton Dorikatsu. El suelo alrededor del rubio inmediatamente comenzó a temblar antes de separarse para crear una serie de abismos y fisuras. Naruto fue golpeado por el aire fresco de la noche cuando se reveló su escondite. Mierda, se las arregló, con los ojos muy abiertos. Eres ingenioso, pero no vas a escapar de mí, dijo Tenso. Mokuton. Mokusatsu Shibari no Jutsu. Su brazo se transformó en un bloque de madera y rápidamente se dividió en una serie de zarcillos de madera maleables que divergieron para rodear a Naruto. Bueno, ciertamente no estás haciendo que sea fácil hacerlo, reconoció. Los zarcillos de madera le recordaron al Jinchuriki su propio Kinjutsu flexible, y rápidamente llamó a los hilos dentro de su cuerpo. Formando los signos del dragón y luego del jabalí, más por costumbre que por necesidad real, Siseo, Hyondu, Eserudo Fnu, Hyondu, Esdo Fnu. Los hilos brotaron de las puntadas en ambos brazos, los de su izquierda se entrelazaron para formar un pequeño escudo sobre su muñeca, mientras que los de su derecha se unieron para crear una cuchilla afilada que sobresalía 1,5 metros de su mano. Difícilmente era una espada en un sentido práctico, pero funcionó para las intenciones de Naruto. Comenzó a defenderse de la madera animada con los hilos, apenas logrando escapar de su alcance.
Esto realmente me está poniendo nerviosa, se quejó. Consíguelo. Más hilos brotaron de las suturas en sus brazos y se acercaron a la gente Anbu. Varios de los zarcillos fueron bloqueados por sus contrapartes de madera, pero los que no lo fueron detenidos de inmediato por una pared de madera de medio caparazón que se formó frente a Tenso con una serie de clics entrelazados. Naruto frunció el ceño. No había esperado exactamente que eso funcionara, y esa pared de madera era probablemente 2 veces más sólida que los bloques que Tenso usó para atacar, lo que significa que sus probabilidades de penetrar eran poco probables. Este tipo va a ser un fastidio. Chirigakure no Jutsu. Una espesa nube de polvo se elevó en el aire, cubriendo el área amplia que abarcaba a Naruto y su agresor. Varios hilos se deslizaron del tatuaje en su antebrazo cuando una mano gentil se posó sobre su bíceps, abriéndose paso para enroscarse alrededor del nuevo apéndice. Tenemos que irnos, susurró Zu, ahora. Naruto dejó que ella lo guiara a través de la técnica de ocultamiento del polvo, optando por no soltar las formas de escudo y espada de Hyungu hasta que estuvieran a salvo, aunque los hilos enrollados alrededor de su compañero retrocedieron. ¿Qué te ha pasado?, preguntó. Fue atacada por un Konoha Anbu que llevaba una máscara de gato, respondió ella. Podría convertir sus extremidades en madera. Sí, debe ser una especie de descendiente perdido del Shodai Hokage. Rápidamente, el rubio le dio a su compañero un resumen de lo que había pasado. Como él estaba detrás de mí, debes haber estado luchando contra algún tipo de clon. ¿Cómo te escapaste? De la misma manera que te saqué, Chirigakure no Jutsu. Es bueno que haya practicado cómo superarlo, ¿eh? Ella miró detrás de ellos. Si él es Anbu, no podremos superarlo. Naruto asintió con la cabeza. Derecha. Se mordió el pulgar y realizó sellos. Kuchiyose no Jutsu. Un gran camaleón, del mismo tipo que Shiromari, si era de un tamaño bastante más pequeño que el jefe camaleón, apareció frente a ellos. Tenemos que escondernos, gens. No hay problema, Naruto, retumbó el reptil. Abrió la boca y permitió que ambos Jinchuriki entraran. Cuando estuvieron adentro, cerró las fauces y su forma se onduló. Segundos después, Kamehen se disfrazó de un bosquecillo de árboles en medio del bosque. 5 minutos después, Tenso pasó por el área sin ninguna idea de que su cantera estaba cerca. Naruto, no puedes hacer esto. Seguro que puedo. Muy bien, no deberías hacer esto. ¿Sabes lo peligroso que es? Incluso Kakuzu no está aquí. No hemos sabido nada de él en 6 meses. Respiró profundamente ante la expresión levemente herida de Zu, tratando de contener la mordida en su tono. Lo siento. Sé lo que nos dijeron, pero ¿no ves que es por eso que tengo que hacer esto? Es mi mejor oportunidad para solucionar este problema. No es un problema tan grande. Naruto le dio un ¿me estás tomando el pelo? Mira. Ese último Nukenin me mató. Se frotó el pecho incómodamente ante el recordatorio, y agregó obtener un corazón de Suiton a su lista de tareas mentales. Cuando estábamos persiguiendo a Orochimaru, esa estúpida perra de Oto también me atrapó. Si no fuera por ti o por Hyungu, estaría jodido. Y ahora con Tenso ahí afuera, dejó que el pensamiento se suspendiera. A pesar de que no se habían encontrado con el usuario de Mokuton desde su encuentro inicial, el rubio sabía que el miembro de Anbu no renunciaría a encontrarlo. Juré solucionar este problema, y lo haré, sin importar a quién tenga que ir. Lo he postergado el tiempo suficiente. Pero, no, afirmó, estoy haciendo esto. Fu guardó silencio por un largo momento. Bien, suspiró. Naruto le ofreció a su compañero Jinchuriki una sonrisa pálida. No te preocupes, estaré bien. Mientras tanto, sacó el pergamino que usaban para sellar los cuerpos, aquí. Deberías seguir con nuestra tarea mientras yo resuelvo todo esto. Tomó el artículo ofrecido y lo dejó caer en el cilindro sobre su espalda. Tendrás cuidado, ¿verdad? Por supuesto. Naruto gruñó cuando Fu le echó los brazos alrededor del cuello y lo capturó en un abrazo. Él le dio unas palmaditas torpes en la espalda, inseguro de qué hacer en tal situación. Hey, todo estará bien, le aseguró en voz baja, como si tratara de convencerse de lo mismo. Cuídate, agregó cuando ella se apartó. Me reuniré contigo una vez que termine mi entrenamiento. Te sujetaré a eso. Con una última mirada hacia él, Fu se volvió y desapareció entre los árboles. Naruto la vio irse antes de entrar en la cueva cercana. Uchiha Itachi era muchas cosas para mucha gente. Los términos prodigio y genio habían sido utilizados tanto por su familia como por los superiores en la hoja oculta durante su juventud.
Después de la masacre de todo su clan, salvo su hermano menor, había adquirido los títulos de clase S no Kenin y miembro de Akatsuki. A menudo se lo describió como inteligente, sin emociones y dedicado. Pero una cosa que Itachi no era fue fácilmente sorprendida. Por eso, cuando Uzumaki Naruto entró en la cueva que había estado usando como escondite mientras Kisame estaba cumpliendo su propia misión y pidió la ayuda de Uchiha para romper el genjutsu, el antiguo Shinobi Leaf fue atrapado con los pies planos. Eso no quería decir que mostrara tal reacción. Años de actuar como si no tuviera personalidad le habían enseñado a moderar cualquier impulso para reaccionar externamente, pero el simple hecho de que estaba sorprendido fue una hazaña impresionante en sí misma. Y no estaba muy seguro de cómo responder a esa solicitud. Itachi tenía planes. O, quizás con mayor precisión, había tenido planes. Ninguno de los cuales implicaba entrenar a un adolescente recientemente convertido en las artes ilusorias, incluso si era como disiparlos en lugar de lanzarlos. Pero entonces, las cosas no habían salido tan bien como le hubiera gustado al hombre estoico. La destrucción de su carne y sangre ciertamente no había sido una tarea que había pensado que recibiría al unirse a Anbu. No era algo de lo que se arrepintiera. Había tenido suficiente de la guerra que había visto en su corta vida, y el golpe planeado de su familia seguramente comenzaría otro, pero tampoco era algo que hubiera disfrutado llevar a cabo. Incluso entonces, había tenido una estipulación sobre el acto atroz de masacrar al clan Uchiha, que su hermano pequeño Sasuke se mantendría a salvo. Eso, podía admitirlo, era una petición un tanto egoísta de su parte, dado que había planeado que el joven Uchiha lo matara en algún momento. Dado el hábito que Itachi había adquirido después de convertirse en un renegado al referirse a su hermano menor como tonto, estaba casi avergonzado por la facilidad con que se había descarrilado su agenda. La retrospectiva siempre fue 20-20. Tal frase fue especialmente irónica cuando la parte mencionada poseía el Sharingan. Itachi había explicado cualquier conflicto interno que creía que afectaría a su hermano. El Sandaime Hokage le había dado su palabra de que Sasuke permanecería a salvo. Danzo había sido amenazado y chantajeado para dejar a Sasuke solo. La adulación de los aldeanos del clan Uchiha aseguraría que Sasuke no quisiera nada mientras estuviera dentro de los muros de Konoha. Y a pesar de todo eso, Uchiha Sasuke, el último de los leales Uchiha, había sido asesinado por fuerzas externas. Por un Jinchuriki no menos, uno de los objetivos que la organización de Itachi estaba cazando. La ironía golpeó de nuevo. Itachi no estaba completamente seguro de cómo responder a las noticias. Cuando se informó durante el sellado de Ichibi, todas las cabezas se volvieron hacia él esperando una reacción. Fiel a su forma, Itachi no les había dado nada, pero eso no significaba que no estaba afectado. Todos sus planes para su hermano menor, para la retribución de su familia, fueron en vano. Todo lo que había hecho hasta ahora, masacrar a su familia, proteger a Sasuke, planear su propia muerte, se había descarrilado. Lo único que estaba yendo bien era su protección de Konoha de Akatsuki, más específicamente, de Madara. Y ahora, ese objetivo no tenía sentido. Konoha no había cumplido su parte del trato y protegió a Sasuke. ¿Qué razón tenía Itachi para continuar defendiendo activamente a Konoha? Itachi miró al rubio frente a él con una mirada desinteresada. Sasuke estaba muerto. No había nada que pudiera hacer por su querido hermano menor, excepto la esperanza de que estuviera en paz. La forma en que Naruto había pedido entrenamiento le recordó a Itachi los días en que Sasuke había hecho lo mismo. Quizás no pudo ayudar a su hermano, pero este chico era diferente. Por lo que había observado durante el entrenamiento del rubio con Kisame, tenía un gran potencial. Naruto también era el Kibi Jinchuriki, que era, irónicamente, el objetivo de Itachi. Entrenarlo para que fuera más fuerte significaba que tenía una mayor capacidad para defenderse, lo que significaba que Madara tendría más dificultades para poner sus manos en todos los Big. Si bien apoyar a la hoja oculta ya no era una prioridad en la agenda personal de Itachi, cualquier cosa que inhibiera los planes de su antepasado, que seguramente tendría repercusiones negativas en todo el mundo, podría considerarse un curso de acción correcto. Causa y efecto, pensó Itachi. La situación parecía ser de ganar-ganar. Uchiha Itachi no había podido proteger a su familia, no pudo salvar a Sasuke, no pudo darle a su carne y sangre la retribución que tanto merecían. No le fallaría a Uzumaki Naruto. Empecemos. Naruto juntó sus manos en el sello Ram mientras una gigantesca bola de fuego descendía sobre él desde el cielo. Kai. La conflagración desapareció cuando su chakra interrumpió el de Itachi. Bien, dijo el Uchiha, inflexionando su tono monótono habitual.
Magen. Higoku no Jutsu es un buen ejemplo de un genjutsu destructivo, si es obvio, de rango B. Sin embargo, harías bien en recordar que algunas de las ilusiones más peligrosas son mucho más sutiles. El rubio asintió, tratando de no dejar que las palabras de Itachi se le subieran a la cabeza. Kakuzu nunca lo había elogiado descaradamente, y aunque la voz de Itachi nunca flaqueó por su entrega plana, Naruto tomó las simples declaraciones del hombre como orgullo por sus mejoras. Ociosamente, se preguntó cuán extraño era que pudiera comprender de alguna manera las sutiles idiosincrasias de las personas con retraso emocional. ¿Estás listo para continuar? Sí. Muy bien. Nean Sh Hano Jutsu. Plumas blancas flotaron en la visión de Naruto, causando que el rubio comenzara de repente. Incluso cuando reconoció la técnica como la utilizada durante los exámenes Chunin, sus extremidades comenzaron a sentirse pesadas y pesadas. Luchó contra la somnolencia que venció a su cuerpo, diciéndose a sí mismo que era solo la atracción de la ilusión, que la lentitud no era real. Naruto obligó a sus brazos a moverse y acercó sus manos al sello Ram. Kakai, murmuró. No pasó nada, y se obligó a sí mismo a concentrarse. Kai. Todavía nada. Su chakra se encendió salvajemente mientras luchaba por liberarse del genjutsu. Kai. Las plumas desaparecieron, el letargo abandonó su cuerpo y Naruto se dio cuenta del hecho de que estaba sentado en el suelo. Itachi lo miró impasible. No es la aplicación de chakra más juiciosa que he visto, pero será suficiente, dijo Itachi. Felicitaciones. Ahora tienes la capacidad de disipar genjutsu. ¿Eso es? Preguntó Naruto, moviéndose para pararse. Apenas podía creer que los últimos 2 meses y medio de luchar contra una ilusión tras otra finalmente habían llegado a una conclusión. Su mayor debilidad ya no era una responsabilidad. En su mayor parte, afirmó el shinobi de pelo negro. Ese fue un genjutsu de rango A pesar de tu lucha inicial, lograste romperlo. El siguiente paso serían las ilusiones inducidas por genjutsu de rango S y Kekko y Genkai, ninguna de las cuales es probable que encuentres. Excepto para ti. Hubo un silencio preñado cuando las palabras de Naruto fueron digeridas. El hecho de que Itachi fuera designado para rastrear y capturar a Naruto había sido un peso comprendido entre los dos, aunque ninguno de los dos había mencionado el tema hasta ahora. Sí, concedió Itachi extensamente, a excepción de mí. Te advertiré, continuó, para sorpresa de su compañero, que las habilidades genjutsu del Sharingan no tienen igual. Si te encuentras en confrontación con cualquier usuario genjutsu de rango S o Kekko y Genkai similar al Sharingan, yo sugeriría huir. Tales ninjas tienen formas de hacerte cuestionar el tejido mismo de tu realidad. Además, ten en cuenta que rompiste estas ilusiones con el conocimiento de que te las pusieron. En el fragor de la batalla, no tendrás tanta suerte. El oponente no te permitirá tener conocimiento previo del hecho de que estás atrapado en una ilusión, o varias. Naruto asintió entendiendo. Se inclinó levemente ante Itachi antes de girarse para salir de la cueva, pero luego giró la cabeza para mirar a su tutor temporal. Dime, preguntó, ¿realmente utilizas alguno de los genjutsu que usaste contra mí? No. Esas son todas las ilusiones más comunes que puedes encontrar en tus viajes. Hubo la más minúscula elevación de sus labios, que Naruto pensó que podría ser una sonrisa de Itachi. Mi colección personal de genjutsu tiene un cierto estilo. Antes de que los Jinchuriki pudieran preguntar qué significaba eso, los Uchihas se separaron en un asesinato de graznidos. El rubio observó a los pájaros alejarse volando. Susurró un agradecido gracias, Itachi a la cueva, y luego salió. Desde la oscuridad de la esquina de la cueva, Itachi observó a su alumno temporal irse. Naruto había recorrido un largo camino en su entrenamiento, pasando de ser un ninja altamente susceptible a las ilusiones a un disipador experto. El hecho de que hubiera estado dispuesto a acercarse a un adversario conocido para corregir su debilidad más notoria decía mucho de su deseo de crecimiento personal, de demostrar su valía. Naruto no era un sustituto del Sasuke con el que Itachi había crecido y amado, el Sasuke que había obligado a odiarlo, a matarlo, que había muerto, pero tal vez eso estaba bien. Itachi ahora era una persona diferente de la que su hermano conocía, y Naruto era otra persona en sí mismo, incomparable a Sasuke. Se le había dado una segunda oportunidad para supervisar el crecimiento de otra mente joven, para compensar lo que no podía ser para Sasuke. Sasuke no debería haber muerto. Naruto no merecía morir. Itachi haría todo lo posible para evitar que eso suceda. El rubio Jinchuriki no tardó mucho en encontrar a su contraparte femenina.
Aparentemente, Fu había adoptado un enfoque más relajado para la casa de recompensas durante su período de entrenamiento, permaneciendo en las cercanías cercanas y capturando a quien se cruzó en su camino en lugar de buscar activamente objetivos. Naruto no estaba seguro de que Kakuzu aprobaría tal metodología, pero tal vez eso estaba bien. Kakuzu tenía más de un tornillo suelto, y cualquier diferencia que él y Fu tuvieran en contra de su mentiroso asesino probablemente era más una bendición que una pérdida a largo plazo. Sin embargo, no estaba seguro de cómo reaccionar ante esta nueva fase de abrazo que Fu había entrado. El contacto físico no era algo a lo que él estuviera acostumbrado. La chica de pelo verde lo soltó y dio un paso atrás. Lo siento, ofreció tímidamente. Yo solo estaba preocupado de que no pudieras volver, deberías tener más fe en mí. Exclamó Naruto. La dosis extra de bravuconería no era necesaria, pero a decir verdad, el rubio estaba un poco sorprendido de haber dejado el Uchiha con todas sus facultades intactas. Aún así, no tenía sentido preocupar a Fu innecesariamente con esa información. Entonces, ¿a dónde ir ahora? Pensé que deberías elegir, ya que has estado encerrado por tanto tiempo. Naruto reflexionó sobre esa oferta con un zumbido tranquilo. Todavía le faltaba el corazón de Suiton, lo que era un obstáculo en el gran esquema de las cosas, considerando lo hábil que se estaba volviendo con el elemento líquido. ¿Qué tal si encontramos a alguien para que yo pueda reponer? Suena bien. ¿Agua de nuevo? Sí. Fu comenzó a hojear el libro de bingo. ¿Cómo es que nunca quieres un corazón de Katon o Raiton? Si fuera yo, definitivamente querría tener uno de los elementos más destructivos. No es que no los quiera, admitió Naruto, pero nuestra situación significa que tenemos que sobrevivir con lo que sabemos. Realmente no tengo los medios ni el tiempo para aprender a usar cualquiera de esos elementos correctamente ahora. Incluso Naruto no estaba tan ciego como para descartar el hecho de que, si bien Kakuzu no había hecho un buen trabajo al entrenarlo directamente, el ex Takenin al menos había establecido las bases para las habilidades de manipulación de la naturaleza de Naruto. Tal vez en el futuro pueda dominarlos, pero por ahora deberíamos seguir perfeccionando nuestras actuales bolsas de trucos. Su compañero asintió entendiendo. Una sonrisa tortuosa apareció en su rostro. Naruto entretuvo brevemente la idea de que Kakuzu a menudo usaba la misma expresión debajo de su máscara cuando era particularmente sádico. ¿Quieres ir a ataque y causar estragos? Alguien quiere arriesgarse. Fu se encogió de hombros. También podría vivir un poco, ¿verdad? Y tienen muchos corazones Suiton para llevar. Podemos considerarlo un regalo de cumpleaños temprano en honor de Kakuzu. Muy temprano, ya que su cumpleaños aún estará a 2 meses para cuando lleguemos a la tierra de las cascadas. Haremos una fiesta al respecto. Hubo una breve pausa, seguida de la tranquila admisión, lo extraño. Yo también. Vámonos entonces. Tenemos algunos viajes que hacer. El Kakuzu ahora sabía, sin lugar a dudas, que cuando finalmente murió, y fue cuando, y no si, dado que Kakuzu no creía que era inmortal, iría al infierno. Y tampoco por ninguna de las razones obvias. No fue porque disfrutara infligir dolor a los demás, o porque él cazaba y mataba personas por su deporte y estilo de vida. Tampoco se debió a su completa falta de respeto por la vida humana, llegando al extremo de llevar a un niño pequeño y guiarlo por un camino para convertirse en su copia al carbón, contaminando su inocencia en el proceso, aunque todas esas eran buenas razones. No. Kakuzu iría al infierno porque para haber sido emparejado con Idan de forma permanente, todas las demás deidades kármicas tuvieron que haberlo abandonado. Era tan simple como eso. Pain tenía un sentido del humor bastante enfermo si consideraba a Idan su compañero ideal. Durante los 14 meses de viaje con el hombre de cabello plateado, Kakuzu había sido llevado al borde de la locura y de regreso. Varias veces. Objetivamente, una visión que Kakuzu estaba encontrando cada vez más difícil de mantener, el Hashinista era un buen complemento para él, tácticamente hablando. Idan era obviamente un masoquista, que combinaba bien con su propio sadismo, aunque el hecho de que el hombre más joven también disfrutara de su propio dolor amortiguó un poco la alegría que Kakuzu le quitó. Desafortunadamente, eso era lo que Kakuzu podía tolerar sobre el hombre. Idan era irritantemente hablador, disolviéndose en entusiastas diatribas sobre Hashin, diatribas furiosas sobre el lento progreso de Akatsuki y acaloradas condenas por la obsesión de Kakuzu con el dinero con poca o ninguna incitación.
El antiguo Takinin había aprovechado la incapacidad del hombre para estar callado a su favor, aprendiendo sobre los orígenes de la técnica de Idan a lo largo de su largo viaje, a pesar de que encontraba las largas diatribas de su compañero bastante molestas. Aparentemente, las habilidades de Idan surgieron de un experimento exitoso archivado en algunos pergaminos antiguos de Hasinismo. Mientras tuviera una muestra de la sangre de su objetivo, el dolor y el daño de cualquier herida con la que Idan fue infligido se compartió con su oponente. Fue bien con el masoquismo del hombre e hizo que esquivar los ataques fuera menos necesario, pero por lo demás, la practicidad de eso había parecido a Kakuzu como algo deficiente. Cuando, en medio de una batalla, tendría Idan tiempo para formar el símbolo hasinista en el suelo con sangre y luego obtener más sangre del oponente para llevar a cabo el ritual maldito? Kakuzu decidió ignorar deliberadamente el hecho de que su compañero ya había realizado la técnica contra su alumno. El ex shinobi de Waterfall estaba secretamente sorprendido por la frecuencia con la que Idan atrapó con éxito a alguien en su maldición. Entonces su sorpresa siempre cambiaba a molestia por la duración de los rituales post-mortem del hombre. Kakuzu los veía como nada más que una gran pérdida de tiempo. Peor aún fue que el Yogakure no Kenin siguió promocionando su inmortalidad, tan detestable como Kakuzu debía usar la palabra. Desafortunadamente para su filosofía personal, tal como estaba, el viejo shinobi no tenía otra explicación para la extraordinaria resistencia de Idan. Incluso descontando la evidencia de que Idan repetidamente se suicidó cuando en medio de su maldición o sus rituales, los intentos de Kakuzu de silenciar permanentemente al hombre habían resultado infructuosos. Eran accidentes, por supuesto, la mayoría de las veces, de todos modos. Después de todo, ¿cómo iba a ser culpado cuando las excentricidades de Idan lo empujaron a una ira ciega? Pero el usuario del hilo lo había intentado todo. Ardor, ahogamiento, decapitación, incluso había arrancado el corazón que aún latía de su compañero de su pecho. Nada funcionó. Pain era realmente un hombre retorcido. Kakuzu tuvo la tentación de darle una bofetada al hombre solo para representar alguna forma de venganza por la dificultad de soportar a Idan, pero estar en la lista de mierda del líder de Akatsuki era contraproducente para su propia posición, sin mencionar la de Naruto y Zu. Naruto, Kakuzu no había pensado mucho en su estudiante en los últimos meses. Por lo que sabía, ambos Jinchuriki estaban muertos, y lo habían estado durante mucho tiempo. La vida de Kakuzu durante los últimos 14 meses había sido un ciclo repetitivo de cazarrecompensas, entregar cadáveres y atravesar las naciones elementales en busca de pistas sobre el paradero de los Nibi o los Rokubi. El maullido de Idan, como Kakuzu había pensado al respecto, aunque carecía de la delicadeza y el ingenio distintivos de Naruto, había llenado parte del espacio que el rubio tendría si todavía estuvieran viajando juntos. En total, el hombre de cabello plateado era, en cuanto a la personalidad, un sustituto decente para el Kibi Jinchuriki, aunque más desagradable. Aunque el hecho de que Kakuzu pudiera usar todo su poderoso ninjutsu sin que Idan muriera o se quejara de mirar su puntería, como Naruto hubiera estado acostumbrado a hacer, fue una ventaja. El oxímoron que era la serie de compañeros de viaje del mercenario era realmente desconcertante. Hoy, Kakuzu, ¿ya llegamos? Hablar del diablo. El ex Takinin levantó la vista de su mapa. Él y Idan habían estado deambulando por el campo de algunos de los países menores con la esperanza de que se toparan con el pícaro Rokubi Jinchuriki, suponiendo que todavía estuviera vivo, mientras buscaban al Nibi Jinchuriki. Las tierras del sonido, Orochimaru aparentemente había conseguido que el daimyo cambiara el nombre del país, el condenado egoísta, Agua Caliente y Escarcha habían sido cuidadosamente buscadas en busca de pistas sobre el paradero de los dos Jinchuriki, aunque Kakuzu había sido forzado al menos media docena de ocasiones diferentes para evitar que Idan asole su antigua casa, citando la falta de recompensas que valgan la pena como una pérdida de tiempo. El cazarrecompensas pensó que si la nave Rokubi estuviera escondida, un país menor habría sido el lugar más lógico para buscar. Lo que había llevado a la pareja al norte a la Tierra del Rayo. Kakuzu había sido algo reacio a ingresar a la nación principal, sabiendo que permanecer discreto, especialmente con Idan como compañero, era mucho menos probable cuanto más se acercaban a Kumogakure. No tenía miedo, la idea era bastante ridícula, especialmente después de sobrevivir a Orochimaru, pero la recopilación de información requería un toque mucho más sutil que la estratagema de ven, busca, mata, vete, que era la casa de recompensas. Después de sopesar los pros y los contras y de decidir que atravesar la Tierra del Relámpago en algún momento era inevitable, la pareja había entrado en la frontera occidental de la nación con la Tierra de la Escarcha.
No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con una aldea avanzada, que Idan rápidamente había devastado. A instancias del mercenario, Idan se había detenido antes de masacrar la aldea de entrada, dejando a un solo Kumo-Chnin vivo para interrogarlo. El ritual de maldición del Jashinista había sido útil entonces, con Idan torturando al hombre con su masoquismo hasta que el shinobi de la nube se rompió. Kakuzu había considerado un golpe de suerte que el Nibi Jinchuriki fuera en realidad un Kumonin, con un santuario personal ubicado no muy lejos de su ubicación. La cooperación del hombre había sido recompensada con una muerte rápida. Aparentemente, Idan encontró la caminata de 5 días insoportablemente larga. Su lloriqueo hizo que Kakuzu extrañara la compañía de su estudiante rubia. Debo estar poniéndome senil, para desear la compañía de ese mocoso, se dio cuenta con tristeza. Él coronó otra de las innumerables montañas de la Tierra del Relámpago y miró el paisaje de abajo, Idan rezagado detrás de él. Sí, Idan, dijo, hemos llegado. Ubicado entre los pies de varios picos altos, estaba lo que Kakuzu presumía como una especie de santuario. Desde su distancia, era difícil distinguir los detalles, pero en lo alto del edificio estaba el diseño áspero de una cabeza de gato azul. Debemos tener precaución, advirtió Kakuzu. No somos conscientes de cuán bien está protegido el Jinchuriki, y sería imprudente, Yaoro. Kakuzu solo podía mirar mientras Idan se deslizaba por la montaña, arrastrando la guadaña detrás de él y desprendiendo rocas y escombros. El polvo fue lanzado al aire cuando el hombre de cabello plateado descendió sobre el santuario. Incurrir en problemas innecesarios, terminó el Extakinin innecesariamente. Idan no puede morir, lo has intentado antes sin éxito, no puede morir, cantaba mentalmente, tratando de calmar su temperamento. Voy a matarlo. Saltó tras su compañero, con los largos brazos detrás de él. A medida que se acercaba al suelo, ya podía ver a Idan preparándose para enfrentarse a un par de Kumonin en la batalla. Kakuzu realizó 3 signos rápidos de mano. Katon, Sukoku. El shinobi de la nube se dispersó de inmediato para evitar el fuego abrasador, pero Idan, de espaldas a su compañero, se vio envuelto en llamas rápidamente. Su chillido enojado se podía escuchar incluso desde donde estaba Kakuzu, haciendo que el alto Nukenin se riera oscuramente. Quien dijo que la venganza era un plato que se servía frío, claramente no tenía afinidad por el ninjutsu de Katon. Cuando llegó al santuario, Idan ya había vuelto a balancear su guadaña sin rumbo, gritando improperios mientras lo hacía. Kakuzu lanzó su brazo hacia un shinobi que se acercaba sigilosamente al hombre de cabello plateado, agarrándolo por la garganta y tirándolo hacia adentro. ¿Está el Jinchuriki adentro? Entonó fríamente. No te diré nada. Kakuzu chasqueó el cuello con apenas un pensamiento. Shinobi con principios, comentó, con desdén goteando de su voz. Aplaudo su dedicación, pero sus vidas se pierden. Idan estaba parado en un lugar, preparando su ritual. Kakuzu puso los ojos en blanco. Es una pérdida de tiempo. Katon y Basiri. Corrientes de fuego corrieron por el suelo, rodeando al shinobi de la nube y elevándose para evitar que escaparan. Kakuzu, gilipollas, estos paganos iban a ser sacrificados a Jashin-sama. No podría importarme menos. Su objetivo es muy probable dentro. Futon. Kamikaze. Una ráfaga masiva de viento sopló a través del área, atrapando las llamas y arremolinándolas en un vórtice de fuego. La combinación Runin Fire / Divine Wind era una versión diluida de su Higoku Arashi, utilizable cuando Kakuzu era demasiado vago o sentía que era innecesario arrastrar el viento y disparar corazones desde el interior de su cuerpo. Cuanto antes capturemos el Jinchuriki, antes podremos pasar a otros objetivos. ¿Te refieres a recolectar dinero?, acusó su compañero. Todo lo que quiero hacer es difundir los principios de Jashin-sama. ¿Cuánto tiempo hasta que este maldito plan de Akatsuki surta efecto, de todos modos? Kakuzu no respondió. En cambio, observó cómo el torbellino ardiente que había creado se apagaba, dejando los cadáveres de carbón del Kumonin visibles en el suelo. Honestamente, todavía no estaba seguro del plazo de los planes de Akatsuki, y mucho menos de cuál era el juego final real de la organización o cómo se llevaría a cabo. Aún así, se suponía que él era la mitad más inteligente y superior de esta pareja. No podría vivir consigo mismo si Idan descubriera que su compañero sabía solo marginalmente más que él. Ven, ordenó en su lugar, avanzando hacia la entrada del santuario, tengo otras cosas en mi agenda. Solo quieres ir a una de tus búsquedas de dinero sin Dios. Sin dogma, la existencia no tiene sentido. Kakuzu suspiró en silencio.
Este era uno de los argumentos cíclicos y repetitivos en los que él y Hidan se involucraban con frecuencia. Era paralizante y agravante, nada como las estimulantes, y se atreven a decir, divertidas, bromas de Naruto e intercambiaron. Una vez más se sorprendió con la idea de que extrañaba a su discípulo rubio. Empujando esa introspección en el fondo de su mente, abrió las puertas correderas del santuario con fuerza justo cuando un conjunto de puertas enfrente de él hizo lo mismo. El kunoichi que estaba parado frente a ellos poseía el pelo rubio y sucio sujeto en una cola de caballo con vendas. Llevaba un top negro y lavanda con un diseño de nubes en el pecho derecho, y pantalones azul oscuro, bordeados de negro con el mismo diseño de nubes en cada pierna. Una faja roja adornaba su cintura, y vendajes alrededor de sus brazos desde el bíceps hasta la muñeca, terminando en guantes negros sin dedos. ¿Quién eres tú? Ella exigió, postura defensiva. Ella, Kakuzu. La perra Nibi. La kunoichi frente a ellos se tensó ante el título de Big. Los ojos de Kakuzu se entrecerraron ante el movimiento. Parece que sí, afirmó con voz aburrida. Déjanos ver que tu dogma te recompensa cuando no puedes matar a tu objetivo. Vamos Kakuzu, ¿para qué tenías que ir y decir eso? Hashin-sama no aprecia la blasfemia. Requiere muerte y destrucción. Sabes que decirme que no puedo hacer algo solo me hace quiero dejar a un lado nuestras instrucciones y hacer un jodido alboroto. Nuestros objetivos son todo, Hidan, y están claros. Los Jinchuriki deben ser capturados vivos. No sé quiénes son ustedes, interrumpió el kunoichi, pero juro por mi nombre, Nii y Yujito de Kumogakure, que morirán aquí hoy por sus transgresiones. Ella claramente no conoce los principios del Hashinismo. El único pecado del que debo arrepentirme es no matarla. Si ella vino voluntariamente, entonces Hidan, cállate y mira. Yujito estaba en cuclillas en el suelo, con un chakra azul y negro que parecía una llama que salía de su cuerpo. Se asentó en la forma de un gato gigante con dos colas, ojos, uno verde y otro amarillo, mirando al par sobre una boca de dientes afilados. Supongo que es un no en las negociaciones, entonces. ¿Por lo menos tienes células cerebrales? Kakuzu se puso impacientemente. Hey. Pensé que se suponía que íbamos a luchar contra los Jinchuriki, no esta cosa. ¿Qué pasa? Aparentemente tiene la capacidad de transformarse en la Nibi. El antiguo Shinobi Waterfall miró un momento más antes de volverse hacia su compañero. Tienen en él. ¿Hoy, no me vas a ayudar? El Nibi no Nekomata es tu tarea. Además, con frecuencia te quejas de mi interferencia en tu ritual. Solo estoy atendiendo tus deseos. Eso no es si lo sabes, culo. La gigantesca pata llameante del Nibi cayó sobre Kakuzu, aplastándolo y destrozando el piso de madera. Te lo merecías, bastardo que arranca dinero. Pronunció Hidan cuando Duotails volvió su atención hacia él y exhaló una enorme bola de fuego. Saltó por la puerta y la cerró detrás de él, colocando la guadaña a la defensiva frente a él. El santuario explotó, enviando a Hidan a derrapar una distancia considerable hacia atrás, las puntas rojas como la sangre de su arma marcaron el suelo. Podría estar en problemas aquí. Hoy, Kakuzu. Levántate. No podrías haber muerto tan fácilmente. Suiton. Bakusui Sha. Una ola de agua más alta que la Nibi se estrelló contra el Big desde la dirección del templo. En medio de los silbidos de evaporación del ninjutsu contra el chakra llameante del gato, se escuchó el sonido del Big aullando de sorpresa. Iba a dejar el desafío de someter el Jinchuriki en tus manos menos capaces y disfrutar observando el resultado, entonó Kakuzu, con una irritación clara en su voz, pero esta situación requiere una mano más refinada de la que eres capaz de. Aunque la capa del mercenario estaba arrugada y poseía varias rasgaduras y marcas de quemaduras por cortesía del Nibi, una rápida activación de la técnica de la lanza de la tierra lo había salvado de cualquier daño real. Podría tomar esta cosa, se jactó Hidan, pero vas a luchar contra ella porque te pisoteó el trasero. Tu postura sin sentido me está agravando. Cállate antes de que te mate. ¿Cómo podrías? Hidan se agachó para evitar un golpe de la pata de Nibi que lo habría decapitado. Lo que sea, terminemos con esto ya. Dice el que necesita ayuda. Kakuzu levantó una pared de agua para interceptar una serie de proyectiles en forma de rata en llamas. Inmediatamente convirtió el líquido en una forma ofensiva, activando otro Suiton. Bakusui Sha para atraer la atención del Nibi hacia sí mismo. Date prisa y hazte útil. Hidan terminó de desconectar las dos cuchillas inferiores de su guadaña y las superpuso sobre la más grande.
Ahora las curvas rojo sangre se apilaban de mayor a menor al final de su arma, creando una hoja más gruesa y única. Hizo girar la guadaña experimentalmente mientras grandes paredes de tierra se alzaban para encajar en el nibi. Hubo muy pocas situaciones en las que esta forma de su arma patentada fuera útil, pero sería útil aquí. Ahora que estoy preparado, mostraré tu arrugado trasero el poder que Hashin-sama otorga a sus más fieles. Tu dios debería darte poderes que requieren menos tiempo de preparación. El nibi se liberó de sus confines, enviando masas de tierra volando en todas las direcciones. Kakuzu, esperando que sucediera algo así, estaba listo con los brazos cruzados frente a su cara y la técnica de lanza de tierra activa. Él gruñó cuando dos patas en llamas lo aplastaron. Idan se rió. Quizás deberías tener poderes que no apestan. Kakuzu escupió un suitón, Misurapa en la cara del gato gigante, haciendo que chillara de ira y lo soltara. Tal vez deberías hacer algo para demostrar que vales algo, le gruñó a su compañero. Bien, salvaré tu trasero sin valor. El hombre de cabello plateado saltó al aire y golpeó una de las colas retorcidas del Big con su guadaña. Un aullido partió el aire cuando la única hoja del arma de Idan cortó el apéndice. En su forma de triple hoja, la guadaña del Hashinista fue diseñada para extraer sangre de un oponente humano. Sin embargo, la guadaña había sido diseñada con una serie de trucos para un puñado de situaciones más inusuales. Al combinar las cuchillas en una sola forma apilada, el arma fue capaz de cortar el chakra tan fácilmente como normalmente corta la carne. De hecho, un pequeño pedazo de chakra ardiente, azul y negro parpadeó en la punta de la cuchilla curva. Idan aterrizó en el suelo y se llevó la guadaña a la boca, tragándose el chakra de Nibi. El contorno esquelético de su forma maldita apareció cuando su piel se volvió completamente negra. Esto fue demasiado fácil. Lloró alegremente. Hashina-sama, acepta este sacrificio en Idan. Espetó Kakuzu, con las manos volando a través de las focas. El Big había dirigido su atención al Hashinista, pero el chakra de Kakuzu obligó al agua de sus ataques anteriores a levantarse en un geyser y sofocar al ardiente felino antes de que pudiera destrozar a su compañero. Hablas demasiado. Deja de perder el tiempo y usa tu maldito ritual antes de que te deje valerte por ti mismo. Palabras que nunca pensé que hablaría. Cuando Idan retiró su pica retráctil y se apuñaló para obtener la sangre necesaria para su ritual, Kakuzu se desabrochó la capa y la arrojó a un lado. Tendría que hacer interferencias para evitar que su compañero se convirtiera en el objetivo del Big, una posición que podría cumplir mucho más fácilmente con más adversarios para que los Nibi pelearan. Con un pensamiento, los corazones de Futon y Raiton fueron sacados de su espalda y se pusieron a trabajar disparando sus respectivos elementos al gato. Mientras Kakuzu mantenía al felino distraído, Idan estaba ocupado formando el símbolo Hashinista en el suelo. Contra sus oponentes normales, el hombre de cabello plateado atacaría lugares corporales que dificultarían el movimiento, causarían grandes cantidades de dolor o serían inmediatamente fatales. Con el chakra como sustituto de la sangre, el ritual maldito no causó dolor, sino que liberó el chakra del oponente desde cualquier punto que Idan golpeó. Era una habilidad bastante útil contra una criatura compuesta completamente de chakra. Completado el ritual, Idan hizo girar su lucio entre sus dedos y luego lo apuñaló en el muslo, evitando el hueso. Frente a él, el Nibi chilló cuando el chakra que componía su pata trasera se dispersó en el aire temporalmente, causando su colapso. Idan se rió maníacamente mientras su compañero se aprovechaba de la debilidad del Big y disparaba un ataque combinado de agua/rayo al gato. Él apuñaló la otra pierna cuando el Nibi se puso de pie. Tomó varios minutos de automutilación constante para que la forma del Big se encogiera mientras su chakra se desviaba, dejando solo a Yujito en su lugar. A pesar de su agotamiento, sus uñas se afilaron en largas garras y se giró para acechar hacia Idan. El cuerpo de Kakuzu parpadeó detrás de ella y la atrapó en la técnica de la prisión de agua. Incapaz de enfrentar a su captor, ella miró con odio a Idan. Preferiría no sostener este jutsu por un período prolongado de tiempo, dijo Kakuzu secamente mientras su viento y sus corazones volvían a su cuerpo. Au, deja de molestarte, Kakuzu. Idan hundió la pica a través de su estómago hasta que le atravesó la espalda. Dentro de la esfera de agua, Yujito colapsó cuando el resto de sus reservas de chakra abandonaron su cuerpo. Ya está hecho, observó Kakuzu, soltando el ninjutsu y permitiendo que el cuerpo de la niña golpeara el suelo. Ahora podemos pasar a lo más importante. ¿Qué estás haciendo? Idan giró la cabeza para mirar a su compañero desde su posición plana en el suelo.
Debo rogar por el perdón de Hashin-sama por dejar viva a la perra. Deberías considerar arrepentirte de todas tus búsquedas de dinero sin Dios. Kakuzu miró a Idan como si se hubiera vuelto loco, lo que, para Idan, probablemente no estaba muy lejos de la verdad. No haré tal cosa. Idan, ocupado en sus oraciones, no respondió. El ex Takinin lanzó un suspiro sufrido y se sentó en una roca cercana. Se pondría en contacto con Pain a través de los anillos e informaría sobre su captura exitosa de Nebi Hinchiriki, y luego planearía su próximo curso de acción. Idan lanzó un largo gemido de lo que Kakuzu presumió ser placer. Quizás debería atacar un templo después, para desahogar su frustración con la religión. Se decía que el Templo del Fuego estaba dirigido por un monje que anteriormente pertenecía a los 12 guardianes ninja. Valdría una tarifa considerable, y con suerte proporcionaría un desafío interesante en combate. Con la decisión tomada, se preparó para enviar una misiva mental al líder de Akatsuki, pero luego se detuvo. Iba a atacar un templo y matar a un monje. Un monje ninja, pero un monje, no obstante. No había dudas al respecto. Definitivamente iba a ir al infierno.